El Gran Cañón es un fenómeno natural que despierta admiración por su impresionante belleza, pero al mismo tiempo, guarda un enigma que nos intriga profundamente. Este lugar posee una cualidad especial, una sensación de misterio que nos lleva a cuestionarnos qué secretos se esconden detrás de sus imponentes paredes. Un estudio reciente, realizado por un equipo de expertos, se adentró en las profundidades del Gran Cañón, desenterrando hallazgos que están destinados a remodelar nuestra comprensión de este hito icónico y su importancia histórica. ¿Qué exactamente descubrieron y cuáles son las implicaciones que tiene para la narrativa del Gran Cañón? Son preguntas que se abordarán mientras nos sumergimos en las sorprendentes revelaciones descubiertas por los científicos durante su exploración de esta maravilla natural. Número 1. Durante siglos, el Gran Cañón ha tenido un significado sagrado para diversas tribus nativas americanas. Los Havasupai, quienes han residido en la región durante generaciones, lo consideran como un portal hacia el cielo o el inframundo. Para ellos, el cielo representa un estado de dicha eterna y una armonía perfecta con la naturaleza, mientras que el inframundo es un lugar de sufrimiento y castigo reservado para los malvados. De acuerdo con su sistema de creencias, las almas de los difuntos deben atravesar el cañón en su viaje hacia su destino último. Este lugar posee una dimensión que trasciende lo físico para estas tribus, constituye un sitio espiritual donde se entrelazan el pasado y el presente. Las particularidades geológicas y las vistas espectaculares del cañón tienen un rol fundamental en sus creencias y tradiciones, moldeando su identidad cultural. Número 2. La ciudadela subterránea. El explorador G. Kenker, obsesionado con el cañón, hizo un último paseo en bote por el río Colorado antes de que cerrara a los visitantes. Avistó extrañas manchas en la formación de sedimentos y decidió investigar. Detuvo su bote y se aventuró a pie, sin un camino claro. Pronto hizo un asombroso descubrimiento, escalones tallados en la roca que llevaban a una entrada hecha por el hombre. Lo sorprendente fue que el pasaje oculto estaba cubierto de jeroglíficos del antiguo Egipto, en el Gran Cañón, de todos los lugares. Intrigado, Kincaid entró con su linterna y se dio cuenta de que el túnel se extendía mucho en la distancia, presentando una oportunidad de descubrimiento sin precedentes. A medida que avanzaba en el pasaje, Kincaid se sorprendía cada vez más. Encontró tallados intrincados, artefactos y tesoros de siglos pasados. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Descubrió una antigua ciudad subterránea que había permanecido oculta durante mucho tiempo. Fascinado por este hallazgo, estaba decidido a desentrañar todos sus misterios. Joe Rogan recientemente habló de esto en su podcast. Mucho antes de que alguien conociera el Gran Cañón, hubo personas que vivieron justo debajo de él. Kincaid había descubierto toda una ciudad subterránea. El pasaje principal era amplio, con habitaciones que alcanzaban tamaños impresionantes, pero lo más sorprendente fue el grosor de las paredes, una hazaña de ingeniería que desafiaba su comprensión. No podía entender cómo algo así pudo haber sido construido. Mientras seguía explorando, Kincaid encontró graneros con conchas y semillas, áreas de cocina y un gran comedor en la ciudad subterránea. Pero lo más asombroso era su diseño y tamaño. Las habitaciones eran enormes, algunas de 30 por 40 pies cuadrados, con techos convergentes en el centro. Y lo más sorprendente, las paredes tenían un grosor de 3 pies y 6 pulgadas, lo que desafiaba la comprensión de la época en que fue construida. Además, Kincaid descubrió artefactos inusuales, como herramientas de metal de cobre, una tecnología que no debería haber existido en esa área en ese momento histórico. Fascinado por su descubrimiento, Kincaid la llamó la Ciudadela y solicitó apoyo financiero y logístico al Smithsonian. El profesor S. A. Jordan llegó con un equipo de 40 científicos e investigadores para ayudar en la exploración y excavación. Pronto se reveló que la ciudad subterránea tenía un diseño simétrico y planificado, no solo un conjunto aleatorio de habitaciones y túneles. Era una ciudad con un propósito claro. La ciudadela estaba habitada por una civilización avanzada que vivió allí durante cientos, tal vez miles de años.
eran mucho más sofisticados que las tribus nativas de la zona. Algunos científicos creen que podrían haber venido desde Egipto o Asia debido a los artefactos avanzados encontrados en la ciudadela, que sugieren que era un cuartel de guerreros. Después de su asombroso descubrimiento en la ciudadela, Kincaid y el profesor Jordan buscaron más apoyo del Instituto Smithsonian para continuar su investigación. Sin embargo, su solicitud fue rechazada y, poco después, ambos desaparecieron sin dejar rastro. El gobierno intervino y prohibió el acceso al área, lo que generó sospechas sobre posibles encubrimientos. En 1909, el Arizona Gazette publicó una teoría impactante que sacudió el mundo de la arqueología. Según el artículo, era posible que los egipcios hubieran cruzado el Océano Pacífico y establecido su hogar en los cañones del Gran Cañón. Las pruebas encontradas aparentemente demostraban que una misteriosa caverna que podía ser de Egipto databa de la época de Ramsés. Esta teoría generó mucha atención, pero poco después de que se difundiera, simplemente desapareció. Se dijo que nada de esto había sucedido realmente y que el artículo no se encontraba en ningún lugar. Número 3. Hace 313 millones de años, un gran reptil dejó huellas en una duna del Gran Cañón que luego se preservaron con el tiempo. En 2016, el profesor de geología Adam Kell y sus estudiantes descubrieron estas huellas en el Bright Angel Trail, sorprendentemente conservadas. Kell las fotografió y las compartió con el geólogo Steve Rowland. Tras examinarlas, Rowland determinó que el animal era del tamaño de un cocodrilo moderno, y las huellas sugieren que fueron dejadas por dos criaturas probablemente de la misma especie con un intervalo de tiempo entre ellas. El descubrimiento de las huellas en la formación Manac del Gran Cañón reveló información crucial sobre la evolución de los amniotas, aunque se pensaba que estos animales requerían agua para vivir. Las huellas en una duna sugieren que se adaptaron a la Tierra temprano en su evolución. Además, mostraron un patrón de movimiento único e indicando que este comportamiento evolucionó mucho antes de lo estimado anteriormente. Este hallazgo, considerado la huella vertebral más antigua del Gran Cañón, ha capturado el interés científico por sus perspicacias sobre la historia evolutiva de los animales terrestres. Número 4. La formación del Gran Cañón. El Gran Cañón es una maravilla natural que tomó millones de años de erosión y actividad geológica para formarse. Hace aproximadamente 5 millones de años, un lago se creó debido a una presa natural llena de sedimentos en el norte de Arizona. Cuando el lago se drenó, el río Colorado comenzó a erosionar la roca, dando origen al cañón que conocemos hoy. La erosión, junto con el viento y el agua, ha moldeado este impresionante paisaje lleno de cañones, barrancos y otras características únicas. Este proceso ha creado un lugar de belleza y complejidad excepcionales, demostrando el poder de la naturaleza en todo su esplendor, mucho antes de que los seres humanos estuvieran presentes en la zona. Número 5. Hace unos 4.000 años, humanos prehistóricos habitaban el Gran Cañón cazando y viviendo en grupos. Se han encontrado evidencias de su presencia, incluyendo figurillas de ramitas divididas en cuevas del cañón y cerca de Flagstaff, Arizona. En la década de 1930, estos artefactos antiguos se dataron usando radiocarbono y se estima que tienen más de 4.000 años. El descubrimiento desafió las ideas previas sobre la actividad humana en el cañón, indicando presencia humana hace más de 4.000 años. Se cree que las figurillas podrían haber sido parte de rituales, y su asociación con restos de animales grandes en las cuevas sugiere que representaban entradas al inframundo. Estas figurillas demuestran la habilidad artística de los antiguos humanos y se pueden apreciar más en el Museo del Estado de Arizona. Número 6. Durante la última era glacial, el Gran Cañón era un ambiente más fresco y húmedo, hogar del perezoso terrestre de Shasta, una especie extinta. En 1936, especialistas como Mark Van Harrington y Art Shank investigaron la cueva Rampart del Gran Cañón, conocida por sus fósiles de perezoso terrestre. Desde entonces, la cueva ha revelado numerosos restos y excrementos del animal. En 1942, Ramin y Koch del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian lideraron una excavación proporcionando valiosa información sobre la anatomía del perezoso terrestre.
A partir de los hallazgos en la cueva, se mostraron restos de perezosos terrestres del tamaño de un oso, indicando su uso durante milenios. Aunque se pensaba que su extinción se debía al cambio climático, evidencias señalan que fue debido a la caza humana, subrayando el impacto humano en el ambiente. El Gran Cañón conserva estos restos recordando cuando estos animales eran comunes. Se confirmó su dieta herbívora por excrementos, explicando sus características. Número 7. Desde la década de 1950, se descubrió uranio en el Gran Cañón, lo que causó daños debido a la explotación minera. El uranio se encontró por primera vez cerca del borde sur del cañón en la mina de cobre Orphan. Aunque ciertas áreas estaban designadas como propiedad privada desde 1906, se halló uranio en otras áreas de Arizona donde las rocas colapsaron, formando chimeneas de brecha. Tras el hallazgo de uranio, grupos indígenas, gobiernos locales y conservacionistas han luchado contra la minería cerca del Gran Cañón, argumentando daños al ecosistema y al patrimonio cultural. En 2012, se estableció una prohibición de 20 años para la minería en ciertas áreas. Aunque existen 600 reclamaciones mineras cerca del Gran Cañón, la oposición persiste, ya que la comunidad indígena ve el área como su hogar y teme los impactos ambientales y culturales a largo plazo. Número 8. En 1927, Walter T. descubrió las cavernas del Gran Cañón mientras buscaba oro cerca de Peach Springs. Estas cavernas grandes y secas se convirtieron en una atracción destacada del Gran Cañón. Aunque no encontró oro, transformó la cueva en una atracción turística y muchos visitantes pagaron para explorar y ver representaciones como la de un hombre de las cavernas. La historia de las cavernas del Gran Cañón tiene un giro trágico, ya que en 1917 y 1918, dos hermanos murieron allí debido a una tormenta de nieve mientras buscaban leña. Fueron encontrados en 1935 y en 1962 se creó una nueva entrada con un ascensor. Hoy en día, estas cavernas son una atracción popular con servicios como hoteles, campamentos y restaurantes para los visitantes del Gran Cañón. Número 9. El Gran Cañón es hogar de varias serpientes, pero solo una es venenosa, la serpiente de cascabel. Entre las variedades presentes, como la serpiente verde de Moabi y la de cascabel moteada, destaca la serpiente de cascabel rosa, exclusiva de esta área. Su tono rosado le permite camuflarse en el cañón, evitando a depredadores y presas. Aunque parecen dóciles y raramente atacan sin provocación, estas serpientes miden entre 16 y 54 pulgadas y poseen una mordida potente. Los científicos han relacionado la serpiente de cascabel rosa con otras especies venenosas como la cascabel de diamante occidental. Es prudente mantener distancia de estas serpientes en su hábitat natural debido a su veneno. Número 10. Se descubrió una nueva especie de insecto en una cueva del borde norte del Gran Cañón, sorprendiendo a los científicos. Esta criatura, llamada pseudoescorpión, se asemeja a un escorpión pero con diferencias como la falta de aguijón y la pérdida de sus ojos debido a su evolución en oscuridad total. Hudson de la Northern Arizona University identificó especímenes únicos entre 2005 y 2007, nombrados J.P. Pria y Tuberchernes. Estos pseudoescorpiones miden cerca de 0.12 pulgadas y se alimentan de pequeños invertebrados. Sorprendentemente, tienen un comportamiento social único, usan sus pinzas para hacer autostop, agarrándose a otros animales para desplazarse largas distancias y dispersar sus genes eficientemente. Número 11. Y ahora viajaremos hasta Asia, más precisamente al río Éufrates. Los ríos que atraviesan nuestro planeta son testigos mudos de la historia de la humanidad. Uno de estos ríos icónicos, el Éufrates, ha sido escenario de innumerables historias a lo largo de los siglos. Hoy, nos sumergiremos en su fascinante relato. En este video, descubriremos todos los secretos y maravillas que el río Éufrates tiene para ofrecernos. Pero antes de adentrarnos en esta emocionante travesía, te invitamos a que nos demuestres tu apoyo dándole like a este video. Comencemos. El río Éufrates está ubicado al oeste de los dos grandes ríos que definen Mesopotamia, junto con el río Tigris.
Juntos, conforman un inmenso sistema de ríos en una región de marismas salinas aluviales en el Medio Oriente. El río Éufrates se localiza en Asia y tiene una longitud aproximada de 2.800 kilómetros, desde su nacimiento en Turquía hasta su desembocadura en Irak, atravesando parte de Siria. El río fluye en dirección sureste hasta llegar a Irak, al norte de Basora, donde se une al Tigris para formar el río Sat al-Arab, que finalmente desemboca en el Golfo Pérsico. A lo largo de la historia, ha sido conocido como el oro azul y ha sido un generador de vida durante miles de años en sus márgenes. Sin embargo, hay sensibilizaciones que en la actualidad prácticamente nadie recuerda. Desde su nacimiento en Turquía, el río ha visto disminuir su caudal con el paso de los años. Junto con el río Éufrates, su principal afluente, ha sido el lugar donde se han desarrollado pueblos árabes, musulmanes, cristianos, kurdos, turcomanos y judíos. De esta región provienen los datos más antiguos de las civilizaciones. La vida económica de la cuenca del río Éufrates sigue dependiendo en gran medida de las aguas de los ríos. A pesar de que los ingresos del petróleo también han desempeñado un papel dominante en Irak, la moderna tecnología de control de agua ha reducido los efectos devastadores del ciclo de inundación y sequía. Sin embargo, esto ha llevado a la desecación de las marismas y la disminución de la reposición natural de los nutrientes del suelo. En cuanto a la política, existe una gran controversia con respecto al uso del agua y el potencial de conflicto en la región. Siempre está latente, ya que Turquía se encuentra más cerca de las cabeceras de ambos cursos de agua, lo que le otorga una clara ventaja geográfica. El proyecto Anatolia Sudeste, que implica la construcción de presas y túneles de desviación de agua, ha causado consternación entre los países ribereños aguas abajo desde 1960. Como la mayoría del agua en la región se origina en Turquía, Ankara cree que solo tiene el poder de determinar cómo se asigna el recurso. Por otro lado, Irak argumenta que tiene derechos históricos sobre una porción garantizada del agua en la cuenca. La asimetría de poder entre los estados regionales ha llevado a puntos de vista divergentes que son difíciles de conciliar pacíficamente. Entre 1975 y 1991, los tres ribereños se amenazaron militarmente en 3 ocasiones distintas y las negociaciones sobre el reparto del agua se vieron afectadas. El conflicto hasta ahora ha sido apaciguado a través de los esfuerzos de mediadores externos. En el pasado, Arabia Saudita y la Unión Soviética han intervenido y las tensiones se han reducido antes de que escalasen al conflicto. Sin embargo, actualmente parece que no hay poderes internacionales o regionales dispuestos o capaces de alentar a los estados dependientes de la cuenca del Tigris y Éufrates a resolver problemas transfronterizos relacionados con el agua. Entre los animales que encontramos en la zona del río Éufrates están los cerdos salvajes, muy comunes en las marismas y que se han extendido a las plantaciones de eucaliptos recién plantadas en otras partes de la llanura aluvial. También, chacales, nutrias y mangostas se encuentran a lo largo de los ríos en el sur de Irak. Además, una gran variedad de gatos de la selva de la India aún viven en matorrales de tamariscos remotos. Los leones fueron avistados por última vez a lo largo del Tigris en 1926. Zorros, lobos y gacelas son comunes en la llanura, y algunos de estos animales se extienden hasta el norte de Anatolia. Entre los animales más pequeños se encuentran especies de jerbos, liebres, musarañas, murciélagos, erizos, nutrias de río y la rata topo de Buch. Esta última cubre la entrada de la madriguera en la ribera con un montículo de arcilla. Las aves que habitan localmente incluyen currucas, urracas, cuervos, búhos y una variedad de halcones, águilas y buitres. En primavera y otoño, muchas aves migratorias entre Europa y Asia, pelícanos, cigüeñas y diversos tipos de gansos vuelan a lo largo de los cursos de los ríos, y las marismas proporcionan nutrición para algunas especies migratorias. Debido a la contaminación, el mal manejo y la sequía, el río está experimentando un proceso de sequía que está llevando a su reducción. 6 de las represas construidas en sus aguas están contribuyendo al riesgo de agotar el flujo del río en toda la región. La culpa de esta situación recae en Irak,
Turquía y Siria, y se espera que en algún momento el flujo sea la mitad de lo que es en la actualidad. Esta sequía ha causado grandes devastaciones a lo largo de sus aguas. Sus canales son poco profundos y la fauna está muriendo. Esto, sumado a un aumento en la frecuencia de sequías, hace que sus aguas desciendan cada vez más. Desde el punto de vista bíblico, está escrito que el río se secará y dará paso al nacimiento de una nueva ciudad, como menciona el Apocalipsis. Algunas curiosidades sobre el río Éufrates son las siguientes. Según los expertos, existe la creencia de que se construyó un túnel bajo el río Éufrates que unía secretamente los palacios reales en ambos lados del río. El río Éufrates tiene numerosas menciones tanto en la Biblia judía como en la cristiana, así como en los avisos del profeta Mahoma. En épocas antiguas, el valle del río estaba sumamente irrigado y albergaba muchas grandes ciudades en sus orillas. Las ruinas de algunas de estas comunidades aún perduran. El Éufrates marca el límite noreste de la tierra que Dios le prometió a Abraham. En el Islam, algunas de las adivinaciones del profeta Mahoma sugieren que el Éufrates se secará, revelando tesoros desconocidos que serán la causa de conflictos y guerras. El río Éufrates, junto con el Tigris y el Nilo, es uno de los principales responsables de la existencia de vida en el Medio Oriente. Gracias a este río, muchas civilizaciones desde tiempos antiguos han podido desarrollarse aprovechando el agua que fluye por su cauce. Es lamentable que, debido al mal manejo y las sequías, el Éufrates esté experimentando un declive. Está asfixiado por las políticas acuíferas de los vecinos de Irak, Turquía y Siria, así como por una sequía de 2 años y años de uso inadecuado por parte de Irak y sus campesinos. El río es ahora significativamente más pequeño que hace unos pocos años, y algunos oficiales temen que pueda reducirse a la mitad de su tamaño actual. La brutal sequía que afecta a los caudales de los ríos Tigris y Éufrates desde hace años está permitiendo que algunos tesoros arqueológicos emerjan a la superficie. Las cuencas de estos ríos en su paso por Irak y Siria son zonas muy afectadas por el cambio climático. La dramática falta de lluvias ha generado una marcada y persistente sequía en esta región de Oriente Medio. El gran descenso de las aguas de los ríos y embalses ha permitido el resurgimiento de varios tesoros arqueológicos. Recientemente, la disminución del caudal del río Éufrates ha revelado varios yacimientos arqueológicos que pertenecen a periodos que se remontan a 11.000 años atrás, en el norte de Siria. Estos yacimientos estaban bajo las aguas del embalse de Al-Asad, construido a principios de la década de 1970. Se han hallado edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundición de metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho y torres, así como un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volviera a quedar sumergida. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillos de barro secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor del 1350 AC, durante el cual las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas uniformes, lo cual se conoce como una especie de cartas hechas de arcilla sin coser del periodo asirio medio. Después de aquel terremoto, algunas aún se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del periodo Mitanni y el comienzo del dominio asirio en la región. El Éufrates fue y sigue siendo uno de los pilares de muchos de los pueblos del Oriente Medio. Sus aguas hacen los suelos cercanos fértiles y aptos para la agricultura, lo que proporciona alimentos, especialmente cereales como el trigo y la cebada, así como de árboles como la higuera. El agua dulce es necesaria para beber, lavarse, cocinar y realizar otras actividades básicas, además de ser fuente de pescado. Por todas estas razones, el río se convirtió desde la antigüedad en una vía para el comercio.
Aunque sus aguas no son aptas para el paso de grandes embarcaciones en la actualidad, es navegable hasta la ciudad de Hit en Irak. Definitivamente, el río Éufrates es uno de los recursos más impresionantes de todos. ¿Qué les ha parecido este video? Suscríbanse para ver más videos como este. Nos vemos en la próxima.